La provincia de Badajoz hay que descubrirla en la fecundidad con que la forjaron las grandes civilizaciones. Los romanos y los árabes, dos de las más importantes culturas que ha creado el hombre, hicieron de las ciudades de Mérida y de Badajoz urbes desde donde mostrarse al mundo. Y dieron los argumentos para entender estos territorios fértiles y fecundos del sur extremeño, destacando además su pertenencia a aquello que Bernardo Víctor Carande llamó la región del suroeste, donde se incluía la Évora portuguesa. Se hace preciso conocerla hoy en su capacidad creativa y logística, en su visión de futuro, en su apuesta por las modernas tecnologías, en la realidad de su estrecha colaboración con las regiones limítrofes de Portugal y con el conjunto del país vecino, y en el desarrollo de entidades emprendedoras como la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología o el Centro Tecnológico e Industrial de Extremadura, ubicados en Badajoz. La Sierra de San Pedro marca la frontera con Cáceres. Sus suaves laderas se inclinan en busca del Guadiana, el río que desde siempre dio personalidad y riqueza a estas tierras de la provincia de Badajoz. Aunque el Guadiana es un río cargado de misterios, nada tienen de telúricos los paisajes de las tierras por las que penetran Extremadura. El viejo Fluminus Ane, o río de los patos de los romanos, al que los musulmanes quisieron llamar simplemente Wadi, río, dando origen a su nombre tal y como hoy se conoce, juega primero a esconder su nacimiento, lo que ha dado lugar a históricos desencuentros, y más tarde a ocultar sus aguas por los campos esteparios de la Mancha. Lo primero que hace apenas entra en suelo extremeño por el llamado Portillo del Cíjara es remansarse. Es este territorio de la Siberia, cuyo primitivo nombre, los montes, explicaba los rasgos fundamentales de su paisaje. Pequeñas serranías que continúan las pendientes de los montes de Toledo y las Villuercas, valles encajonados y llanadas onduladas que por el sur buscan las aguas del Zújar. Nada queda de agoreros discursos pasados, y menos de la leyenda oscura que incidía en la severidad de este territorio, al que incluso dieron el nombre de Siberia, colgándole el San Benito de una visión falseada que pretendía resaltar el atraso endémico que sufrían estas tierras sin tener en cuenta que toda España era una Siberia. Hoy es el reino del agua. Los ríos, embalses y pantanos son la carta de naturaleza de esta Siberia fecunda y feraz que, junto a su vecina La Serena, forma el territorio que posee más kilómetros de costa interior en España. No tiene uno, sino varios mares de agua dulce donde es posible la navegación y la pesca. Y entre las remembranzas históricas, las de las míticas órdenes del Temple y Alcántara, que llenaron de personajes singulares estos lugares y protagonizaron historias donde se confunden a veces la realidad y la leyenda. Rezos en vísperas y maitines y espadazos al atardecer. Las masas de agua, los bosques, las alturas rocosas coronadas de castillos han convertido a la zona en uno de los paisajes más importantes y bellos de Europa. Tal, la Reserva Nacional de Cíjara, el mejor revulsivo para las leyendas negras. Por esta tierra de inmensidades, que había de cruzarse a lomos de caballería, algún pueblo de porte aristocrático, como Herrera del Duque, que fue señorío de los duques de Osuna. Las aguas limpias y cálidas del Guadiana permiten disfrutar de numerosas actividades: pesca, baño, navegación.
Mientras, por el sur, la tierra se vuelve dehesa y monte bajo. Retumbó por aquí, tal vez más que por otros sitios, el ruido del paso del ganado, siempre obediente al silbido de los pastores y los requiebros de los perros. La sinfonía del agua sigue más al norte por el embalse de García de Sola, donde se crea un mundo de vida que sobrevuela las cercanas cresterías y los matorrales que medran en la orilla. Una verdadera aristocracia, el buitre leonado, el negro, las cigüeñas negras, las águilas reales, los halcones peregrinos, las águilas perdiceras. Es conocido por aquí como Puerto Peña, porque para levantar el muro se valieron del paso de Puerto Peña. Los embalses de la cabecera del Guadiana se continúan en el de Orellana, al que se precipita la Sierra de Pela en medio de un paisaje de vega y llanura. Las aguas retenidas vinieron a sustituir a las zonas cerealísticas y de pastoría y dieron lugar a un paisaje de agricultura industrial con tierras de regadío. La Serena fue siempre un lugar de importancia estratégica, donde dejaron sus huellas las distintas civilizaciones que por ella pasaron. Pero tuvo desde siempre una vocación eminentemente ganadera. No en vano las principales rutas del ganado trashumante discurrieron por este territorio de pastizales. ¿Alguien recuerda el tiempo en que las ovejas de raza merina empezaron a aprovechar estos pastizales de secano? Sin duda es asunto de estudiosos y eruditos. Pero es patrimonio de todos el recuerdo de aquellos pastores que siglos atrás comenzaron a aprovechar la leche para hacer queso. Hoy, el queso con denominación de origen de La Serena destaca por su calidad y su inconfundible sabor. Una gloria gastronómica que es consecuencia de la tradición y buen hacer de aquellos hombres que supieron extraer de la sin par merina este producto incomparable. Aquellas cañadas y veredas de antaño son hoy las carreteras que llevan a pueblos blancos que se ocupan de las tareas agrícolas o ganaderas, o a lugares que, como Magacela, conservan el rescoldo de su historia, cimientos romanos, aljibe árabe o la elevada torre cristiana del homenaje. O Quintana de la Serena, que hace vida con el granito. O Castuera, tierra de queso y turrón. O Zalamea, cuyo nombre irá unido para siempre a una de las mejores obras trágicas de nuestro siglo de oro. A la aridez esteparia que impresionó a romanos y árabes se contraponen hoy 23.000 hectáreas cubiertas por el agua. De la presa del Zújar, que se construyó en el año 1964, parte el canal del Zújar que riega casi 7.000 hectáreas, magnificando las Vegas Altas. Sin embargo, la obra del Zújar fue pronto devorada por el impresionante embalse de La Serena, uno de los mayores de Europa, cuya construcción supuso duplicar el agua embalsada de todo el Plan Badajoz. Impresiona volar sobre sus aguas. Es como descubrir el secreto y desvelar los misterios de este inmenso lago artificial. Olivares por Monterrubio, que perteneció a la Orden de Alcántara. Casi 16.000 hectáreas. Una docena de almazaras y varias plantas envasadoras para conseguir un aceite de oliva virgen que se considera uno de los mejores del mundo. Y un rosario de fortificaciones en este espacio casi deshabitado, donde por trochas y puertos los bandoleros daban cumplida cuenta de cuantos viajeros se atrevían a atravesarlos. El Guadiana se extiende por canales y acequias para crear un oasis de prosperidad. A vista de pájaro, el paisaje del regadío es un tapiz de colores, un lienzo abstracto impregnado con los tintes naturales de las tierras y los cultivos. Seguro que no hubiera disgustado a muchos de los árabes que siglos atrás anduvieron por aquí. El paso de las estaciones determina los tipos de cosechas y eso hace que los tonos cromáticos vayan cambiando conforme se suceden. Contra lo que se puede pensar, en estas tierras dedicadas a la producción agrícola intensiva, se conservan hermosos reductos de la dehesa y sobreviven los bosques mediterráneos y de ribera que constituyen singulares reservas de vida en medio de un entorno profundamente humanizado.
Las Vegas de Don Benito y Villanueva de la Serena son interesantes sobre todo porque en ellas la presencia del Guadiana ha influido de forma decisiva. Son las dos ciudades hitos urbanos indiscutibles de este territorio, tan cercanas y... Si Don Benito tiene una iglesia apabullante, Villanueva tiene un ayuntamiento barroco no menos grandioso. Si Don Benito tuvo de vecinos al pensador Donoso Cortés o el escultor Torre y Sunza, en Villanueva nacieron Pedro de Valdivia, el fundador de Santiago de Chile, y Felipe Trigo, el sin par autor de Jarrapellejos. Todo apunta a que Don Benito nació de los caprichos y traiciones del río, al que gustaba salir de sus cauces con demasiada frecuencia. Hoy es un pueblo moderno, de grandes avenidas, bellos parques, zonas ajardinadas y modernas edificaciones, como el importante centro comercial donde tiene su sede la Institución Ferial de Extremadura, o la Casa de la Cultura, obra de Rafael Moneo. Todo ello, sumado a la iniciativa de sus gentes, ha convertido a la población en un centro de calidad en el sector del turismo de negocios por su capacidad de congregación ferial y congresual. La proximidad a Don Benito de Villanueva de la Serena hace obligado compartir el protagonismo como centro comercial y económico. Junto a numerosas casas solariegas y palacetes, que son testimonio del antiguo señorío de la ciudad, es Villanueva una urbe moderna con magníficos edificios, plazas, parques, abierta y dinámica, pujante en el terreno económico. El impulso de la industria agroalimentaria se debe sin duda a la permanente inversión en innovación tecnológica. Las Vegas Altas del Guadiana son el paradigma de la agricultura más avanzada de nuestro país y el potencial económico de Don Benito y Villanueva de la Serena, con un sector agrícola puntero y una posición geográfica ventajosa, colocan a esta zona en una situación privilegiada. Medellín emerge de la tierra en la orilla izquierda del Guadiana. La colina y el río le han dado importancia estratégica, tanta que su puente es paso esencial sobre la corriente desde los tiempos romanos, cuando Quinto Cecilio Metelo le dio nombre allá por los años 80 a.C. Luego, los musulmanes levantaron un imponente bastión desde el que hostigaban a los cristianos. Destruido por Pedro el I, fue el infante don Sancho de Castilla el que reedificó la impresionante fortaleza de piedra cuyos restos han perdurado. Hoy, como desde hace siglos, la actividad económica de Medellín gira en torno a una floreciente agricultura. Los cultivos industriales rotan en función de las necesidades y de las directrices europeas, siendo el arroz, el maíz, el tomate, el pimiento y el espárrago los cultivos que mayor extensión ocupan. Pero además, Medellín ocupa páginas importantes en la historia de la humanidad, pues fue el metelinense Hernán Cortés quien realizó la epopeya de la conquista del Imperio Azteca, el más importante de Mesoamérica. Se asegura que unas 280 personas abandonaron Medellín para embarcarse en la empresa americana. El Guadiana y sus afluentes han tejido un extenso paisaje de regadío y de cosechas, donde la vid y el olivo retoman la relevancia de otros tiempos, cuando los emperadores de Roma ponían impedimentos a su exportación para no hacer peligrar el vino de Itálica. Y en su discurrir tranquilo, ha dejado en el camino el regalo del Parque Natural de Cornalvo, de una belleza inigualable, donde se encuentra ubicado un embalse que, construido por los romanos, es el más antiguo de Europa en funcionamiento. Se conserva el dique, la torre de regulación de salida de agua y parte del caudillaje que llevaba el agua a la ciudad. Luego, el río, sereno, como regocijándose en su obra, entra en Mérida, que relumbra en la gloria que aún hoy perdura entre sus ruinas,
como símbolo de una cultura y una civilización que es la base de la nuestra. No es moda de hoy la seducción que manifiesta la ciudad, sino que ésta viene de tiempos antiguos. Como sorprendente, majestuosa y llena de tesoros, fue entendida desde siempre entre los que admiraban las creaciones romanas de su antigua ciudad. El puente romano, construido en piedra, fue la primera obra romana levantada en Emérita Augusta. Puente estratega, con sus 60 ojos entre los que pasan las aguas del Guadiana y otros más pequeños que hacen de descansadero. Con sus 792 metros, es el más largo del mundo romano, a excepción de otro sobre el Danubio. Y atravesado el puente, la ciudad, el teatro romano, el circo, el hipódromo, los arcos, los acueductos, las estatuas. En la fantástica armonía del Museo de Arte Romano, obra de Rafael Moneo, se preserva recuerdo de lo que fue esta ciudad, que tras las reformas de Augusto se convirtió en capital de la Lusitania, y que incluso más tarde, en el Bajo Imperio, cuando pasó a ser residencia del vicario de la diócesis de las Hispanias, llegó a ser, de hecho, la capital de Hispania y de parte de la zona norte de África. Pasa el tiempo y la ciudad persevera en el discurso de la historia con algunos otros tesoros. Recuerdos de los visigodos, presencia árabe, y al rebufo de la modernidad de la obra de Moneo, otras como la Biblioteca Jesús Delgado Balondo, el Palacio de Congresos, el Puente de Calatrava o la Escuela de Administración Pública, una de las últimas obras del prestigioso arquitecto Francisco Javier Sáenz de Oiza. Mérida, que fue una gran urbe, conserva ahora la intimidad de una ciudad pequeña, pero mira al futuro como capital que es de la autonomía. El centro de Badajoz se enmarca entre las vegas del Guadiana y las tierras del sur. Dicen que es tierra de tierras, punto de encuentro del llano y la sierra, un lugar que huele a aceite, sabe a cereal y cosecha buenos vinos. Su empaque de señorío se lo da Feria, que es oficialmente Conjunto de Interés Histórico-Artístico Nacional desde el año 1970, pero que es un lugar hermoso desde que Lorenzo Suárez de Figueroa mandó construir aquí este castillo, con una poderosa torre cuadrangular y una presencia verdaderamente poderosa. Había descubierto algo importante. Desde lo alto del Roquedo
se podían controlar las rutas y los territorios colindantes, los pueblos y las haciendas. Al final de la llanada, la formidable fortaleza roquera a cuyo abrigo se acoge Hornachos, que fue el foco morisco más importante de España. La sucesión de resaltes rocosos aparece rodeada de un bosque espeso, hábitat perfecto para la vida de una abundante fauna. Es por ello considerada como zona de especial conservación. Un pequeño río, el Palomillas, lleva sus escuetas aguas hasta la cola del pantano de Alange, que se refuerza con otras corrientes como las del Matachel y el Val de Medel. Vigilando las aguas que antes fueron tierras, sobre el singular cerro de la Culebra, se encarama el castillo medieval que protege Alange. Un enclave estratégico para controlar el paso por la Vía de la Plata y los movimientos militares que, durante el período musulmán, se prodigaban en la ciudad de Mérida en constante alzamiento contra la capital de Córdoba. Ahora, el gran embalse donde se remansa el río Matachel permite el aprovechamiento de sus aguas para usos recreativos, lo que ha potenciado el interés turístico de la localidad, que ya basaba en las termales de sus baños romanos gran parte de su atractivo. Almendralejo, la antigua almendral de Mérida que perteneciera a la Orden de Santiago, basa hoy su economía en la industria vinícola, licorera y aceitera, convirtiéndose sus destilerías y bodegas en la mayor riqueza de estas tierras. Sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Guadiana, cuenta con una docena de bodegas y casi 50 marcas de unos vinos que han alcanzado elevados niveles de calidad y son elogiados en las más prestigiosas publicaciones de dentro y fuera de España. Convertida también en ciudad del cava, sus bodegueros han conseguido que el vino espumoso de Extremadura sea competitivo igual que cualquier otro producto tradicional. En la floreciente ciudad se encuentra el CENATIC, Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación basadas en fuentes abiertas. Es el referente del software libre en España y posiciona al país, en este terreno, como uno de los más avanzados a nivel mundial. Fue Almendralejo el lugar de nacimiento de José de Espronceda y Carolina Coronado, de ahí que sea también conocida como ciudad del romanticismo por pertenecer los poetas a este movimiento literario. Dicen que el primer objetivo al fundar Zafra fue la vigilancia y la seguridad de una tierra profundamente solitaria que vivía con el miedo permanente a las incursiones, primero de moros y después de portugueses. Pero cuando la villa fue donada a los Suárez de Figueroa y su dinastía, estos cambiaron el rumbo de su historia y, ejerciendo de protectores del arte, colmaron estos parajes de edificaciones militares, de palacios, ermitas, iglesias. Fue por el año 1380 cuando comenzó su famosa Feria de Ganado de San Miguel, en la actualidad con carácter internacional. La Plaza Grande se construyó para prolongar la actividad comercial centrada entonces en la Plaza Chica, siendo esta el centro urbano, comercial y artesanal, mientras que la Grande fue el señorial y festivo. El epicentro de tanto mecenazgo fue el Palacio de los Duques de Feria, construido por Lorenzo Suárez de Figueroa, que, a pesar de su militar aspecto exterior, se planifica como una residencia señorial, donde la torre del homenaje se convierte en símbolo del poder del primer conde.
El actual Parador Nacional de Turismo Duques de Feria es el epicentro de una floreciente industria turística que garantiza buenos y variados alojamientos, que se complementan con una más que notable oferta gastronómica. Pensar en Jerez de los Caballeros es pensar en las órdenes militares que impulsaron la profunda mutación que el cristianismo imprimió a todos estos territorios. Monjes soldados que administraron la economía y la riqueza de por aquí. Jerez de los Caballeros, rodeada de dehesas en las que crecen excelentes pastos para la ganadería que es la base de su economía, se alza majestuosa entre dos cerros. En uno el castillo y la iglesia de la Encarnación, en el otro la de San Bartolomé y el casco antiguo, un lugar donde dicen se adivinan los pensamientos y se regeneran las costumbres. La villa, amurallada como símbolo de protección, exhibe la más valiosa muestra del arte barroco de estas tierras. Si todo el año constituye un buen momento para descubrir Jerez, es en el mes de mayo, durante la celebración de su Salón del Jamón Ibérico, cuando la visita se hace especial. Durante unos días, los productos de la denominación de origen Dehesa de Extremadura compiten entre sí, ofreciendo los mejores jamones y embutidos del cerdo ibérico alimentado con bellotas. Una degustación gastronómica que se acompaña de sopas de tomate, cordero asado o en caldereta y diferentes tipos de quesos. Guisos realizados con los inmejorables aceites de la zona y acompañados con el vino de la denominación de origen Ribera del Guadiana. Jerez de los Caballeros es centro de un importante foco industrial, pues aquí se asientan hoy las plantas de la siderurgia Balboa. Por los caminos del sudoeste de Badajoz aparece una tierra de llanos pizarrosos y sierras calizas que se tornan traslúcidas en sus bordes. Y hasta el horizonte se divisa un paisaje uniforme, incluso caprichoso, dada la serie de vegetales que lo conforman: jaras, alcornoques y encinas solitarias en medio de una naturaleza muy serena. Es la campiña tierra sin lindes, sin cercados, sin limitaciones para el cultivo o el pastoreo del ganado. Un terreno antojadizo que crea elevaciones serranas, una sucesión de pendientes y laderas que van a dar a Sierra Morena. Los cauces son escasos, los arroyos corretean hacia la cuenca del Guadiana. Destaca por la abundancia de especies cinegéticas que la convierten en una comarca privilegiada para la práctica de la caza, al tiempo que los atractivos naturales se complementan con su riqueza histórico-artística. Existen cortijos habilitados como casas rurales donde se puede gozar de esa tranquilidad que tanto anhela el habitante de las ciudades. Una oferta que se complementa con establecimientos hoteleros de todo tipo. En medio de la campiña, Llerena, que fue una de las capitales del Priorato de León y alojó entre sus muros a los más importantes maestres. Su historia económica y social
está íntimamente unida tanto a la Orden de Santiago como al Tribunal de la Inquisición. Dos instituciones que influyeron en su arquitectura y en su urbanismo. Llerena es una puerta abierta, otra más a Andalucía, y sirvió de entrada a las corrientes artísticas que se forjaban en un centro tan importante como Sevilla. Su decadencia fue consecuencia del llamado cisma de Llerena, por el que los eclesiásticos se enfrentan al Papa Pío IX tras la exclaustración y desamortización de los conventos. Y conviene no dejar de recordar el episodio de los Iluminados y su posterior enjuiciamiento, un lance que simboliza muy bien el carácter heterodoxo de mucha de la cultura extremeña. Heterodoxos fueron cada uno a su manera Benito Arias Montano, que hizo de Sierra Morena su refugio, o Carolina Coronado, una exiliada de sí misma. Heterodoxos fueron nuestros conquistadores, incluso Hernán Cortés, y Morales, y Zurbarán, los que dieron color a la realidad de todas estas tierras. En esta tierra de frontera con el sur de España, con la provincia de Huelva, resulta difícil resaltar las diferencias. A uno y otro lado de la serranía la misma tranquilidad, el mismo paisaje, el mismo aire. El omnipresente bosque mediterráneo propicia el que campeen por las extensas dehesas los cerdos ibéricos, que gracias a la montanera darán los exquisitos jamones de pata negra. Un marcado carácter rural en los pueblos y alguna que otra singularidad señorial, con un sinfín de monumentos de primer orden. Las gentes de este sur, personas que un día llegaron de todas partes, se encuentran unidas por una realidad en muchos casos inexplicable. La Vía de la Plata concedió a la zona el privilegio de una buena comunicación con Sevilla. Por eso, Monesterio se convirtió en otra entrada a Extremadura por el sur. Su Día del Jamón se ha consolidado como uno de los referentes gastronómicos y turísticos de Extremadura. Una jornada festiva en la que se invita a todos los que acuden a un suculento bocadillo de jamón ibérico y se abren de par en par sus muchos y prestigiados mataderos y secaderos. Monesterio vigila el puerto de las Marismas, camino de Sevilla, y se refugia al pie de la serranía de Tentudía, definitivamente bella. Por Calera de León, la árabe alcasera, es decir, la aldea blanca, parece como si los castaños, los pinos y los robles fueran subiendo sierra arriba. Y en lo más alto, en la cima, el monasterio de Tentudía, con aspecto de fortaleza, del que ya Alfonso X, el sabio, da noticia en alguna de sus cantigas. Lugar de fe profunda, aunque se piense que la leyenda que habla de cómo la Virgen diera auxilio al maestre Pelay Pérez, deteniendo el día para ganar la batalla a los moros, sea más bien obra de la fantasía o del interés propios de esta época medieval. Son estos parajes un paraíso del cerdo ibérico. En estos campos se encuentran las bellotas, las raíces aromáticas y las hierbas que hacen de su carne una de las delicias más universales. La naturaleza se exalta para hacer de tan benéfico animal uno de los sabores más exquisitos. Los antiguos helenos representaban al héroe con la contundente cabeza de un puerco salvaje y, por las tierras de Oriente, el cerdo se asocia a los ciclos de la vida, siendo señal de buenos augurios. No hay un acuerdo definitivo, pero algunos estudiosos creen que el marrano llegó a la península de la mano de los fenicios y que una vez en Iberia se mezclaron con jabalíes autóctonos, originándose las peculiares razas ibéricas. Es, fuente de cantos, un pueblo en las estribaciones de estas serranías del sur, rodeado de viñedos y olivares que se alternan con el paisaje de la dehesa. Aquí nació Francisco de Zurbarán, el excelso artista que impregnó de un aire místico ambientes y figuras. Realizó alguna de las naturalezas muertas que más asombran hoy, pero sobre todo fue pintor de rostros siempre serenos, aunque sea en la súplica o en medio del dolor.
monjes de Zurbarán, blancos cartujos que en la sombra pasáis silenciosos sobre las losas de los muertos, murmurando los pater y las aves sin nombre. ¿Qué crimen espiáis para tan gran remordimiento? Fantasmas tonsurados, verdugos pálidos, para tratarlo así, ¿qué ha hecho vuestro cuerpo? Y si se trata de genios, en Fregenal, lugar de numerosas iglesias, conventos, hospitales y obras de otro tiempo que dan fe de su importancia, se hace obligado recordar a Benito Arias Montano, un humanista que dicen hablaba 10 idiomas y que, abierto al saber en toda su amplitud, promovió encuentros y tertulias de científicos en su casa de Amberes, y que intentó salvar el máximo de escritos posibles del expurgo que le encargó hacer la Inquisición, al tiempo que enriqueció la biblioteca del Escorial. Dicen sus biógrafos que, ya anciano, se quejaba todavía al rey de nuevos ataques y persecuciones por sus estudios bíblicos y por su simpatía por el mundo hebreo. El espíritu de la raya badajozense es algo palpable, y un paseo por estos límites se convierte en un ejercicio necesario para conocer el paso del tiempo y la realidad de estas tierras cercanas a Portugal. Hoy la raya es algo abstracto, y solo en la tertulia trivial, en la charla familiar o en los estudios de los eruditos se recuerdan los límites de entonces, la vigilancia de entonces. Son las lindes rayanas del sur tierras humildes, que en su discreta melancolía comparten las aguas de la que dicen es la mayor presa de Europa. 250 kilómetros cuadrados de tierra debajo de las aguas del pantano de Arqueva. Unos 300 metros por debajo del puente de Ayuda, una cicatriz fruto de la codicia y la incomprensión, un puente nuevo comunica las poblaciones de la raya. Bien puede decirse que Olivenza significa hoy un capítulo feliz. Ciudad donde se sabe que el pasado hay que hacerlo presente. Urbe moderna que desde una posición de privilegio armoniza no solo la rica tradición portuguesa y española, sino el diálogo entre ambos pueblos. Presenta rasgos manuelinos por calles y plazas, donde se dibuja el más puro gótico lusitano como un canto de armonía y esperanza en esta tierra, que es ahora centro comarcal de una zona de importante ganadería, agricultura e industria derivada. Discurre apacible el Guadiana en busca del solar portugués en el último tranco de su caminar extremeño. Dicen que conserva recuerdos de amores nacidos en sus orillas, de contrabandistas que, como quien dice hasta ayer mismo, traficaban con lo que podían a uno y otro lado. Y hasta sabe de casas fronterizas que, según en qué habitación se encuentran sus dueños, están en uno u otro país. Escurre el río por estas apacibles dehesas y abraza las discretas serranías que desde Badajoz llegan hasta el Alentejo, donde también se cría en Montanera el cerdo ibérico. En su lento caminar, el Guadiana va tomando conciencia de cómo, sin quererlo nunca, siempre ha sido una corriente de frontera. Por el norte de la capital sigue la raya badajoceña.
San Vicente de Alcántara empezó pronto a escribir su historia. Eso al menos indican las numerosas tumbas antropomorfas y los dólmenes que con otros restos prehistóricos testimonian la ocupación del territorio desde épocas muy remotas. Y si en la Edad Media fue cabeza de la encomienda de la Orden de Alcántara, hoy es capital española del corcho. En la comunidad extremeña, con 300.000 hectáreas de alcornoque, se recogen anualmente entre 20.000 y 30.000 toneladas de corcho, a cuyo tratamiento industrial se dedican unas 150 empresas. Aunque, según el Instituto para la Promoción del Corcho, dependiente de la Junta de Extremadura, el país corchero por excelencia es Portugal, con 800.000 hectáreas de alcornoque. Alburquerque, donde se elabora el jamón más caro del mundo, es un pueblo con castillo que se impregna del aire serrano de la cercana Sierra de San Pedro, al tiempo que atesora un profundo sentido estético cargado de influencias lusitanas. La fortaleza de los Luna, símbolo de la localidad, vigiló durante siglos los saqueos y domeñó los miedos vecinales con la singular ayuda de la muralla y sus torres. Buena parte de su historia se rememora hoy en el Festival Medieval, que cada año, en el mes de agosto, se convierte en un evento de alta participación popular, pues más de 1 millar de vecinos participan directamente en su desarrollo, recreando los hechos acontecidos en la Edad Media. Badajoz es el mayor núcleo de población de Extremadura y una de las capitales de provincia más extensas de España. Aunque su fundación se remonta a la época visigoda, su importancia comienza con la existencia de Al-Ándalus. Hoy día, la ciudad recuerda su fundación por Ibn Marwán con una gran fiesta. Ibn Marwán, hijo de Marwán al-Chilliqui, el gallego, había nacido en Mérida y se había educado en la corte de Córdoba. De naturaleza rebelde, intentó primero la sublevación de Mérida contra el Emirato de Córdoba y posteriormente se dedicó a recorrer y dominar las tierras existentes entre el Tajo y el Guadiana, haciendo de los alrededores de lo que hoy es Badajoz el centro de su vida aventurera. Pronto se convirtió Badajoz en una ciudad próspera, siendo la más importante fundada por los hispanoárabes. La proximidad a la frontera ha marcado su historia con un gran abanico de conflictos bélicos y múltiples asedios. Siempre ha mantenido un carácter defensivo dada su situación estratégica. Y por esa historia de luchas, sufrió más de 20 asedios, es una ciudad de fortalezas, empezando por el aspecto de su catedral metropolitana, que se llamó en un principio de Santa María del Castillo. Los almohades levantaron en la muela la alcazaba, dicen que sobre una construcción ordenada por Almanzor, y la fortificaron, alzando a su alrededor una muralla ovalada salpicada de torres, siendo la de Espantaperros el precedente de la famosa Torre del Oro. En el interior del recinto el caserío con mezquitas y palacios, casas de ricos comerciantes y un lujo que ningún viajero dejó de destacar. Un lugar donde convivieron las tres culturas, árabe, cristiana y judía. En Badajoz se dio bien esa mezcla de gentes e ideas, abonada sin duda por su proximidad a Portugal. Quizá por eso hoy ofrece dos aspectos complementarios, aunque radicalmente distintos. Por un lado, la ciudad tranquila, la del paseante en busca de lo desconocido, de los recuerdos y de la historia. Y por otra parte, la urbe moderna, con las gentes desplazándose a toda prisa a sus labores cotidianas.
La Plaza de Toros Vieja fue testigo de una pesadilla ocurrida durante la Guerra Civil. Aunque permanezca para siempre el recuerdo de los horrorosos sucesos que el propio general Juan Yagüe reconocía en una entrevista concedida al New York Herald Tribune. Claro que los fusilamos, ¿qué esperaba? ¿Suponía que iba a llevar 4.000 rojos conmigo mientras mi columna avanzaba contrarreloj? En el año 2006, el siniestro coso se convirtió en el moderno Palacio de Congresos y Auditorio Manuel Rojas, seleccionado por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, como uno de los 53 edificios más representativos en España en los últimos 30 años. Y el Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo, en el solar de la antigua prisión preventiva y correccional de Badajoz, se promulgó como lugar que hace de puente entre la creación artística española, la portuguesa y la del otro lado del océano. Si hubiese que remarcar alguna característica de Badajoz, esta sería sin duda su categoría como ciudad de puentes. 4 cruzan hoy el Guadiana. Arriba o abajo del de Palmas, que fue el primero, el de la Universidad, el de la Autonomía y el Puente Real, que abre el camino de Portugal. A la provincia de Badajoz la definen sus gentes, sus paisajes, sus costumbres, sus leyendas. Tierra inmensa, bella, de conquista y reconquista, ha encontrado en la expresión de su modernidad y su apuesta por el futuro una libertad muy buscada a lo largo de los tiempos. Lo mismo que ocurrió en toda Extremadura. Esta tierra que algunos quisieron olvidar resurge por el tesón de todos los extremeños. Este tiempo de imágenes y palabras no es más que una invitación, porque para hablar de Badajoz y de sus comarcas hay que recorrer los rincones, las callejuelas, las amplias avenidas, los parajes insospechados. Hay que conocer su historia para descubrir la vida misma y reconocer el pasado para encontrar las señas de identidad de la propia existencia. Se conserva aún una vieja mezcla de culturas y se propicia la convivencia de civilizaciones dispares. Y muchos de sus pueblos se confunden con la vecina Portugal, con sus tradiciones, sus limitaciones y sus prosperidades en la búsqueda de un destino común. Sepa quien se apreste a recorrer estas tierras del peligro de quedarse perplejo ante su majestuosidad. Ante los atardeceres, cuando el sol se esconde tras las sierras más hermosas, ante la sorpresa de estos mares de agua dulce que son fuente de vida y de riqueza, ante el sentimiento de esplendor que se adivinan las llanuras inacabables, ante la embriaguez de los sueños escondidos tras las ruinas que, conservadas pese al paso de los años, trasladan a la retina las glorias de épocas pretéritas, ante las leyendas que permanecen vivas en cada corazón para recordar las alegrías o los sinsabores de tiempos pasados. El descubrimiento será muy hermoso, pues como quería María Zambrano, se hace necesario salir de la propia conciencia para encontrarse con la vida. Y como ella misma decía, aunque refiriéndose a la música, que su viaje sirva para descubrir, para redescubrir, para reflexionar y sobre todo, para disfrutarlo.